fundamental es saber qué flujos de caja es capaz de generar el activo, que es la compañía. Es decir, el valor de la compañía depende de los flujos de caja que es capaz de generar a futuro. Entonces, para saber los flujos de caja que va a generar a futuro, tenemos que proyectar un plan de negocio para los siguientes, normalmente 5 años, ¿no? Obviamente, los flujos van a ser mucho más seguros en los 2 primeros que en los siguientes ejercicios, por la efectividad de la previsión que haces. Cuanto más próxima sea en el tiempo, pues más segura va a ser, ¿no? Entonces, de esto depende el valor de la compañía. Para hacer bien, para realizar bien esta proyección de flujos, tienes que conocer muy bien la compañía, tienes que conocer muy bien el histórico y tienes que fundamentarte en el histórico. Pero el histórico genera valor en la medida que es una base, una buena base para la determinación de la proyección hacia el futuro, pero en sí el histórico no tiene valor. Eso es lo que la gente muchas veces no se da cuenta. Tiene valor en la medida que constituye una base para la proyección futura, pero en sí misma no lo tiene. Entonces, lo que es crítico es, al final, una vez que has determinado este valor en función de esa proyección de flujos, tienes que comprobar que esa determinación de valor es razonable. Y tiene que serlo no solamente en relación con tu expectativa, sino también en relación con la expectativa del inversor. Es decir, este valor tiene que ser rentable para el inversor también, y esto es algo que tienes que analizar. ¿De acuerdo? Entonces, una cuestión esencial es realizar un benchmarking, es decir, una comparación con empresas de tu sector que han podido ser vendidas en los últimos ejercicios. Y tienes que comprobar que el valor que tú has obtenido más o menos es comparable con el valor de compañías similares, pero de compañías similares. No tiene sentido comparar una valoración de una pyme con la valoración de una compañía del mismo sector pero que cotiza en bolsa. No tiene ningún sentido, porque las variables de ese valor son completamente distintas. Entonces, al final, tienes que atender a factores claves de esta valoración para llegar a la conclusión de que la valoración que es realizada con comparables es razonable y atiende también al interés del inversor. Entonces, al final esto va a depender mucho de cuestiones como, por ejemplo, la recurrencia de los ingresos. La recurrencia de los ingresos es muy importante porque para el inversor lo es decir, no es lo mismo una empresa que se basa en la realización de proyectos que una empresa que tiene ingresos recurrentes. La realización de proyectos en teoría es más circunstancial, mientras que los ingresos recurrentes al final son ingresos que se dan todos los meses, todos los trimestres, etc. Entonces, esto se aprecia mucho por el inversor y normalmente pues es una palanca positiva de valor. La diversificación de los clientes y la diversificación de los proveedores también es importante, depende del sector. Normalmente se atiende más a la diversificación de clientes, hay que ver el grado de concentración de riesgo que tienes. Entonces, la diversificación de los clientes, cuanto más diversificado estás, teóricamente tienes menos riesgo, porque tienes menos concentración. Y lo mismo con los proveedores, que a veces se le presta menos atención, pero sin embargo hay sectores, por ejemplo el sector del juguete, donde lo crucial es elegir bien, si te dedicas a comercialización. Entonces, la elección buena depende del proveedor a quien compres. Si tú compras bien, vas a vender, tienes garantizada o tienes más garantizada la posible venta. Entonces hay sectores en los que es más importante el proveedor que el cliente. Muchas veces no nos damos cuenta de eso. Entonces, al final, todo esto tiene que reunir unas condiciones de prudencia en relación con el múltiplo de EBITDA que sale o que resulta de ese valor que a su vez viene de los flujos de caja que tú has proyectado. Entonces, ese múltiplo de EBITDA tiene que ser comparable con los múltiplos que se han dado en las transacciones del sector. Entonces, pero no al revés, es decir, no tienes que partir del múltiplo de EBITDA y luego comprobar si ese múltiplo de EBITDA te da un buen valor y te colma la expectativa del cliente y te colma la expectativa del inversor, sino que tienes que ir al revés, tienes que valorar, tienes que realizar una valoración buena y después tienes que ver qué múltiplo de EBITDA arroja esa valoración y si esa valoración está dentro de los comparables de mercado. Y esto al final pues requiere arte, pero requiere también mucho conocimiento de la pyme, del sector en el que te estás moviendo
y del empresario, así como del inversor. Esto en Confianz lo tenemos muy claro.